Perú, ¿no? Así es. Hola, José. Muy buenas tardes. La verdad que sí, nos ha llegado un registro bastante impactante desde Perú y corresponde a un accidente múltiple. Y todo esto quedó registrado por una cámara de seguridad que vamos a empezar a ver a continuación. El registro, que es lo más relevante, corresponden a este accidente que protagonizó entonces el conductor de un camión que en forma imprevista perdió el control del vehículo, chocó primero a un minibús, luego a un furgón que circulaba de frente. Debido a este violento impacto sigue avanzando y choca con otros automóviles. 2 personas murieron, más de una treintena resultó herida, entre ellos hay 3 menores en este accidente. Todos los heridos fueron inmediatamente llevados a centros asistenciales cercanos. La policía y las autoridades de la provincia de Huarochirí, donde ha ocurrido el múltiple choque, se ha hecho cargo de estas investigaciones. Revuelo en medio de las reprimidas protestas opositoras en Cuba, horas después que fuera reportado como desaparecido el joven que convocó a la marcha pacífica del 15 de enero en La Habana. Se ha confirmado que se fue de la isla y que ahora se encuentra en Madrid, España. Hablamos de Junior García, el dramaturgo, líder del movimiento Archipiélago, que quiso manifestarse en solitario el domingo pasado para evitar algún tipo de enfrentamiento. Sin embargo, no pudo hacerlo, no podía salir de su casa. Habían decenas de agentes de seguridad del Estado y adherentes del gobierno de Miguel Díaz-Canel en las afueras, por lo tanto se lo impidieron. Desde su vivienda el joven denunció una fuerte persecución y en medio de esa tensión solicitó una visa de turista y se fue de Cuba en un avión comercial acompañado por su esposa. En forma paralela, el gobierno ha comunicado a las autoridades españolas la restitución de otras 2 credenciales a los periodistas del equipo de la agencia de noticias EFE en La Habana de las 5 retiradas. Habló la jefa de EFE, consideró esta nueva medida de insuficiente y dilatoria, al tiempo que reclamó la devolución de las acreditaciones de todo el equipo que tiene en la isla. Se manifestará por el cambio y la solución de las diferencias a través de vías. Y continúan las secuelas tras las polémicas elecciones presidenciales en Nicaragua, donde los candidatos opositores aún permanecen tras las rejas, detenidos. El presidente Joe Biden prohibió el ingreso a Estados Unidos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa, que es actual vicepresidenta, ¿verdad?, Rosario Murillo, así como de una amplia gama de ministros y funcionarios de ese gobierno. La Casa Blanca ha manifestado textualmente que los actos represivos y abusivos de Ortega y de quienes lo apoyan han obligado a su país a actuar de esta manera. Esto se suma a las sanciones que había impuesto a varios altos cargos nicaragüenses en respuesta a lo que llamó farsa electoral, luego que Ortega fuera reelecto por 4ª vez en unos comicios donde no hubo rivales de la oposición. Y este es un caso impresionante y una gran señal para la ciencia. Una mujer argentina se sanó de VIH por inmunidad natural, es decir, sin tratamiento. Es el segundo caso documentado de este tipo en el mundo de una persona cuyo sistema inmunológico la habría curado del VIH. Los responsables de estudiar este caso explicaron en la revista científica Annals of Internal Medicine que creen que sus hallazgos traerán esperanza a los 38 millones de personas que, según datos de la ONU, viven con el virus en todo el mundo. Al mismo tiempo, esto significa que el campo de investigación de la cura del VIH está en constante expansión. El caso sirve como una de las 2 pruebas de concepto de que la llamada cura esterilizante del virus es aparentemente posible a través de la inmunidad natural. La mujer reside en la ciudad de Esperanza, ahí en el centro oeste de la provincia de Santa Fe, en Argentina, y por lo tanto, debido al lugar, han calificado y han apodado a esta paciente de Hope, que es en español esperanza. Tanto los investigadores de Estados Unidos y Argentina no pudieron encontrar ningún rastro del virus ahora del cuerpo de la mujer después de realizarle una serie de exámenes. Así, los científicos creen que si logran descubrir cómo se produjo el proceso, podría encontrar una vía para hallar una cura definitiva al VIH. Una feroz tormenta en la que incluso se formaron tornados golpeó con mucha violencia a la zona sur de la isla italiana de Sicilia, ubicada en pleno mar Mediterráneo. Se trata de la segunda vez
que se produce un fenómeno de estas características en un solo mes y que ha sido definido por los meteorólogos locales como excepcionalmente severo. Un hombre de 50 años murió como consecuencia de este tornado que golpeó cuando salía justamente de su casa cerca de la ciudad de Ragusa. La fuerza del viento destruyó casi por completo su vehículo y también los ventanales de su casa. Las intensas lluvias han provocado inundaciones en las calles y debido a la peligrosidad de las ráfagas de viento, las autoridades se vieron obligadas a cerrar una serie de casas y sobre todo de escuelas. El clima realmente está loco. Sicilia lo ha sentido. Recordemos que en agosto registró la temperatura más alta jamás registrada en Europa con 48,8 grados Celsius. Y ahora que está terminando, ¿verdad?, el otoño, se registran fenómenos de este tipo. La situación del coronavirus en Alemania y en Europa en general es tan dramática que ya es la quinta ola del COVID-19, la ola que se debe especialmente por los no vacunados. En Alemania los casos confirmados aumentaron en casi 53.000. En Austria la tasa de incidencia es de 800 por cada 100.000 habitantes y por eso el gobierno ha decidido confinar a los no vacunados por 2 semanas. No es demasiado tarde para decidirse por una primera vacuna, ha dicho la canciller Angela Merkel. Pasemos a revisar parte de sus declaraciones. La situación actual de la pandemia es dramática. No puedo decirlo de otra manera. La cuarta ola golpeó a nuestro país con toda su fuerza y aunque no hay más fundamento legal para la situación de emergencia nacional pandémica, no tengo ninguna duda de que se encuentran en medio de tal situación de emergencia. La cifra diaria de nuevos casos de COVID-19 es más alta que nunca durante esta pandemia y el número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos está aumentando muy rápidamente. Lo que también es aterrador es la cifra diaria de muertes. Los gobiernos de Italia, Grecia, Bélgica, Francia tampoco descartan incluso volver a confinar. Bélgica volverá a impulsar las mascarillas, claro, el trabajo desde casa, mientras Italia y Estados Unidos apuestan por la vacuna obligatoria para los trabajadores públicos y privados. El objetivo es salvar la Navidad. Eso han dicho las autoridades. Para eso los gobiernos no están escatimando en medidas desde confinar a los negacionistas hasta cancelar las fiestas y la vida nocturna. Mire cómo va en retroceso. El foco de la pandemia hoy es Europa. En Bolivia, el Senado aprobó por unanimidad la derogación de la polémica Ley 1386 de estrategia de lucha contra la legitimidad de ganancias ilícitas que desató estas violentas y masivas protestas contra el gobierno de Luis Arce. La discusión en la Cámara Alta del Congreso se prolongó por varias horas. Comenzó luego que la Cámara de Diputados aprobara también durante la madrugada el proyecto de esta normativa que estuvo muy en debate. Según el Partido Más, que es el partido del gobierno, la derogación se debía a la desinformación generada y ante un posible segundo golpe de Estado por la gran tensión que reinaba en las calles de las principales ciudades del país con una huelga indefinida. Y como la jornada en el Congreso para llegar a un acuerdo fue tan extensa, eso cansó literalmente a los legisladores. De hecho, varios de ellos fueron sorprendidos durmiendo ahí en medio de las discusiones de la sesión. Algunos, bueno, fueron sorprendidos y quedó esto registrado. Fueron 6 horas de debate en la Cámara de Diputados y otras 8 horas en el Senado. Y con este nuevo escenario, con este nuevo panorama, entonces vuelve poco a poco cierta normalidad a Bolivia, aunque persisten algunos focos de protestas. Ahora la anulación de esta polémica normativa que fue autorizada por el Congreso deberá ser remitida al Ejecutivo para su inmediata promulgación.